Muy buenas noches, muy buenas noches. Todos los que siguen el salón, dentro de poquito va a ser 2 años que estamos ya al aire. Venimos reclamando ya cuándo se terminarán las elecciones y podemos ya empezar a hablar de trabajo con nuestros invitados. Pues hoy ya es el día, inclusive por adelantado. Juan Carlos Baruja, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y un gran honor de vuelta estar contigo en tu programa. Gracias, ministro, ya te iba a decir senador, ministro, gobernador. Vos sabés que lo decíamos, es verdad, muchas veces, en tu caso has sido de las pocas personas que cuando ha venido a hablar de trabajo, cuando estabas en la gobernación de Paraguarí, pero la mayoría de nuestros otros invitados ya estaban en carrera política, de campaña, y siempre decía yo, ¿cuándo nos ponemos de lleno? Ahora entraste al Senado y ya fuiste uno de los primeros nombrados para el gabinete del futuro gobierno, como ministro del MUP. Asimismo, Luis, ya he sido electo senador, estoy proclamado y bueno, el 30 de junio voy a estar jurando, si Dios quiere, y participando de la primera sesión. Y esta semana he sido honrado con la designación de parte del presidente Santiago Peña como futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, una responsabilidad que lo asumo con mucha confianza, con mucha alegría y con mucha convicción de que realmente podemos hacer muchas cosas desde ese ministerio tan sensible, porque ha sido también una de las banderas del proyecto Santiago Peña, presidente de Luis. Recordará y la audiencia que se ha referido al tema de viviendas, y inclusive hay un proyecto que se convertiría en programa Xerogaporá, Es verdad, que busca la reducción del déficit habitacional en la República del Paraguay. Hoy, según datos estadísticos, más de 1.100.000 es el déficit habitacional en la República del Paraguay. Es decir, lo que necesitamos, sumando las viviendas nuevas, las viviendas que necesitan ser ampliadas, las viviendas que tienen que ser reformadas, ¿verdad? Y en promedio estamos llevando adelante a través del Ministerio de la Vivienda, números más, números menos, 7.000 soluciones habitacionales que ni siquiera cubre el crecimiento orgánico. Es decir, que año tras año, en vez de ir reduciendo este déficit, a ese ritmo el déficit va creciendo, ¿verdad? Por lo cual el presidente Santiago Peña se ha propuesto que esta sea una de las banderas más importantes, buscar aumentar la cantidad de soluciones habitacionales que pudiera realizarse desde el ministerio y también desde el sector privado, generando la conexión necesaria para que eso ocurra, teniendo en cuenta también que hay una clase media que está pagando alquiler mes a mes. Se estima que están en el orden entre 400.000 y 500.000 familias que están pagando alquiler por una casa que no es suya. Es una casa que no es suya y que perdón para redondearte, Luis, ¿verdad? Y que si encuentran condiciones financieras favorables, estamos hablando de créditos a plazos convenientes, a tasas convenientes, va a adquirir este crédito para utilizar ese monto, que en vez de estar pagando un alquiler, pague su propia casa, ¿verdad? Con eso creemos que vamos a dar un salto significativo en la construcción de vivienda, con el impacto social que genera, en el sentido de que todos soñamos legítimamente tener nuestra propia casa, y el impacto económico que genera la construcción en la economía. Justamente, primero, la enorme responsabilidad para vos de llevar uno de los que fue y algo muy importante en la campaña de Santi, que era el tema de estas propuestas de vivienda, ¿verdad? Te da a vos la responsabilidad de cumplir con su palabra, ¿verdad? Que decir, esto vamos a hacer, y vas a tener que llevar y ejecutar esa idea que era de la vivienda. Bueno, por un lado esa responsabilidad, por otro lado, Paraguay, muchas veces hemos hablado, tiene todavía un déficit muy grande en los créditos hipotecarios en general, no solamente en las viviendas, sino que no hemos avanzado a nivel mundial como hay en otros países, unos créditos hipotecarios bien pensados para que se puedan pagar, y los propios bancos todavía no están desarrollando, está avanzando de a poco, pero todavía no llegó a ese punto como para lo que vos decís, decir, bueno, valga la pena decir, bueno, en lugar de pagar un alquiler, estoy pagando mi propio techo y mi propia casa.
Una cosa que me llamó la atención y estaba viendo estos días que estaba visitando ya, porque te estás moviendo, muchas veces en otra época me han llamado a la radio a quejarse los ceramistas, la fábrica, la industria paraguaya, se sentían inclusive en una época con algún ministro desatendidos por el MOVE, como ignorados. Estuviste visitándoles ya, ¿verdad? Sí, del momento de mi designación, Luis, he empezado mis primeros contactos con los sectores con los cuales el ministerio está vinculado directa o indirectamente, ¿verdad? Indirectamente en el sentido de que ya el presidente Santiago Peña ha tomado una decisión que me ha transmitido de que las viviendas sociales que se lleven adelante desde el gobierno a través del Ministerio de la Vivienda sean con materiales cocidos. Eso implica la utilización de ladrillos, tejas, tejuelones, piso cerámico, ¿verdad? Y en ese sentido también me he reunido con la Asociación de Oleros, Asociación de Ceramistas, Transportistas, para escuchar un poco sus inquietudes y ellos han acogido de manera muy favorable. Te habrán sorprendido que les visites, creo yo, realmente. Están muy acostumbrados a que se les ignore, a que se les visite, ¿verdad? Pero en fin, esa va a ser un poco la temática de trabajo que quiero llevar adelante porque siempre ha sido mi sistema de trabajo. Estar en contacto permanente y creo que también eso es lo que ha determinado la decisión del presidente Santiago Peña de darme esta responsabilidad, el ejercicio permanente que he tenido en diferentes lugares y oportunidades de trabajo en donde siempre el contacto con los afectados es muy importante. Estamos hablando que una cartera donde tengo que estar en contacto permanente con organizaciones sociales, con intendentes, con gobernadores, diputados, senadores y todo el sector de la construcción que está involucrado de manera articular y lograr ese objetivo, cual es aumentar la cantidad de soluciones habitacionales en la República del Paraguay. Qué bueno que decís eso porque hoy estoy un poco, no es que quejica, pero voy recordando ciertas cosas que muchas veces nos hemos quejado en los diferentes programas de la falta de trabajo en equipo entre ciertos ministerios y muchas municipalidades, que no se articula bien y termina retrasando muchos proyectos y no tienen sentido, ¿verdad? Porque si hay voluntad solamente por avanzar por una parte o por la otra, no había esa articulación. Bueno, fuiste presidente también de los gobernadores, ¿verdad? ¿Cómo era? De los Consejo de Gobernadores. Del Consejo de Gobernadores. ¿Verdad? Sí. Es tan importante el trabajo en equipo, Juan Carlos. Totalmente de acuerdo. Sobre lo que te referís, Luis, por ejemplo, hablamos también de la vivienda de una manera integral. ¿En qué sentido? No es solamente construir la casa. La casa tiene que tener acceso, implica camino, implica la posibilidad de coordinar, ya sea con un municipio, con la gobernación o con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Implica tener también servicios de salud, implica instituciones educativas, implica empleo. Eso va a obligarnos a articular lo que vos decías. Nosotros tenemos que estar trabajando interinstitucionalmente, diferentes ministerios, diferentes instituciones, municipios, gobernaciones, para lograr ese objetivo de construir las viviendas, obtener el sueño de la casa propia de cada familia, que es darle dignidad, pero también generar arraigo. Y para que tenga arraigo, tiene que tener todas estas condiciones que hemos hablado anteriormente de caminos, servicios de salud, educación, empleo, electricidad, agua, ¿verdad? Entonces implica todas esas instituciones que yo tengo que estar articulando y llevando adelante para poder tener este objetivo. Así es que realmente, como vos decís, Luis, no hay lugar para estar trabajando en forma separada. Eso ya no funciona, ¿verdad? No podemos ya hacer cada ministerio un compartimiento estanco. Todos tenemos que estar conectados al propósito del presidente de la República, cual es reducir el déficit habitacional en el Paraguay y, por otro lado, generar empleo, porque una vivienda genera aproximadamente 10 empleos en forma directa e indirecta, ¿verdad? Desde albañiles, plomeros, electricistas, pintor, pisero, el chofer que lleva el camión que transporta el ladrillo, el tejuelón, la arena, la ferretería que está vendiendo los materiales, la despensa, la señora que vende la empanada, el remedio yuyo, en fin, es amplio y es muy fuerte el impacto positivo en la economía, el trabajo de construcción de viviendas en la República del Paraguay. Pasaste por el Ministerio de Agricultura. Sí. O sea, fuiste agarrando experiencia de diferentes sectores, ¿verdad? ¿Qué te dejó el Ministerio de Agricultura, por ejemplo? Bueno, no solamente el Ministerio de Agricultura, Luis, yo fui también intendente municipal, intendente, gobernador.
he tenido la suerte de poder haber participado y he estado en los 3 estamentos que conocemos. El municipio, que es el estamento que está más cerca de la gente, la gobernación y el gobierno central, ¿verdad? En cada sitio que me ocupo a trabajar y actuar, he ganado experiencia que justamente yo quiero eso aplicar a partir del 15 de agosto. Y una de las experiencias es justamente lo que venimos hablando minutos atrás, la necesidad de articular acciones con los diferentes ministerios, entes y también organizaciones involucradas en el área, y también la de poder gestionar, porque esto implica también gestionar ante el Poder Legislativo, diputados, senadores, la posibilidad de que los presupuestos estén de acuerdo a las necesidades, etcétera, etcétera, organismos multilaterales, en fin, esa ha sido, creo que mi mayor aprendizaje, la necesidad y la obligación de poder articular esfuerzos para lograr el objetivo. Una pregunta, ya es mi desconocimiento. Sí. Cuando se dice vivienda, está claro, urbanismo, ¿a qué se refiere urbanismo? Bueno, urbanismo en el sentido que no se circunscribe a la sola construcción de la vivienda, sino todo lo que conlleva y lo que hemos hablado, caminos, servicios de salud, educación, espacios recreativos, ¿verdad? Porque lo que buscamos es calidad de vida. No es hacerle una casa en un lugar inaccesible de transporte, en un lugar que no tenga corriente eléctrica, por decirlo así. Entonces, lógicamente, eso nos va a generar arraigo. Entonces, ese es un concepto mucho más amplio, ¿verdad? Te hago esta consulta por muchas cosas. Primero, dentro de nada, creo que quedaba ya como medio centímetro para que se termine el puente Héroes del Chaco. En el caso de acá Asunción, que va a habilitar toda una zona que es Chacoí. Y ya el año pasado creo que se estaban quejando, ay, urbanismo no se está contemplando, no están mirando el desarrollo tan grande que va a haber del otro lado. Ese es un tema también que tendremos que ver, cómo ustedes tendrán que ver, o no tiene nada que ver el ministerio en ese desarrollo. No, por supuesto que sí, ¿verdad? De hecho que, Luis, yo a partir de mi designación me estoy empezando a interiorizar. Yo creo que estos 2 meses que falta para el 15 de agosto va a ser muy útil en el sentido de recoger toda la experiencia de lo que se está haciendo actualmente y lo que está pendiente de hacer, e informarme y empaparme. Por supuesto que la planificación forma parte del trabajo también del Ministerio de la Vivienda en el sentido, por eso se llama urbanismo, justamente para que estos trabajos y estas inversiones que se están llevando adelante a través del gobierno central, en este caso la construcción del puente que va a hacer que se desarrolle, o que se espera que tenga un desarrollo importante en la zona del Chaco, ¿verdad? Tenga también un ordenamiento territorial conforme, ¿verdad?, a todos estos parámetros que hemos hablado, ¿verdad? Una pregunta que nunca termino de entender hasta dónde terminan los derechos, los límites, o la municipalidad, hasta dónde interviene el MPC, urbanismo. En el crecimiento de una ciudad, por ejemplo, no interviene nada el Ministerio del MUV en el crecimiento, si se crean barrios nuevos y todo eso. Eso fue la propia ciudad. Bueno, estos son los municipios, son los dueños territoriales, llamémosle así, ¿verdad? Pero la idea es justamente acercarse a los municipios. Está no solamente el Ministerio de Vivienda, está también la Secretaría Técnica de Planificación, que trabaja sobre un ordenamiento territorial, y hay experiencias positivas del trabajo que han desarrollado, y eso interconectado también con las gobernaciones, trabajando juntos, podemos hacer mucho más. Mi experiencia positiva en proyectos que se han llevado adelante es cuando uno logra interactuar y trabajar coordinadamente con instituciones afectadas, llámese municipios, gobernaciones y otros ministerios, y ahí logramos ese propósito. Cuando pensamos que trabajamos solo por nuestro lado, en compartimientos estancos, yo creo que ahí es donde fracasamos normalmente. ¿Tenías pensado que te iban a ofrecer esto? ¿Tenías pensado otro ministerio, aunque no digas cuál era el otro? ¿Tenías más o menos pensado en tu cabeza que podía llegar a llegarte esta propuesta? Bueno, en realidad, sinceramente, Luis, yo particularmente creo que era ir paso a paso, ¿verdad? El primer paso para nosotros era a nivel nacional ganar nuestro proyecto, la presidencia, Santiago Peña presidente y Pedro Aliana vicepresidente. En mi caso particular, tener un escaño en el Senado de la Nación, para lo cual también ha sido un trabajo muy largo. Como estaba diciendo al inicio, ¿verdad?, que fue realmente muy largo ya para... No solamente para nosotros los candidatos, era mucho más largo todavía. Mucho tiempo fue. Entonces, bueno, uno en particular va paso a paso, a mi criterio, no es pensar
dentro de una semana sin superar el escollo de hoy, ¿verdad? Pero posteriormente al 30 de abril, cuando ya el resultado ha sido favorable para nuestro proyecto y se empezaron a dar las primeras conversaciones con el presidente Peña, lógicamente me entusiasmó la posibilidad de estar en el Ejecutivo, trabajar en un área de mi formación técnica, que es la infraestructura. ¿Puedo saber qué te dijo? ¿Podemos saber qué te dijo exactamente? ¿Por qué te quiero en este puesto? No, porque la vivienda va a ser un eje central de su campaña. El presidente Santiago Peña lo dijo inclusive públicamente, sí. No quiere improvisar en los cargos. Yo creo que las designaciones que vos estás observando va a haber personas con experiencia política, de gestión, con calificación técnica, y hay una ciudadanía ansiosa de ver resultados a partir del 15 de agosto. Entonces él apela a esa experiencia política de los lugares en donde yo ya estuve trabajando, de mi conocimiento técnico, que ha sido mi formación profesional, y tiene mucha confianza que a partir de ese lugar yo pueda lograr realmente cumplir con el proyecto de campaña de otorgar más viviendas, cumplir el sueño de la vivienda propia y también la generación de empleo, que ha sido otro de los ejes fundamentales de nuestra campaña Santiago Peña Presidente. Así es que es un efecto múltiple. Si logramos el éxito, Luis, vamos a lograr reducir, como te dije al inicio, el déficit habitacional, vamos a lograr generar empleo y vamos a lograr que el país esté mucho mejor, que es nuestro eslogan de campaña. Ayer o anteayer estábamos leyendo algunas cifras que a veces no se dimensiona todo lo que hay, lo que es colateral y todo lo que puede beneficiar o no ciertas obras o ciertos trabajos. Por ejemplo, estábamos viendo una deuda que tiene el EMPC con las constructoras, con muchas constructoras, y cómo ha paralizado mucho eso, el empleo, no circula dinero, las empresas se han comprometido, no están saliendo adelante, cuando en un momento dado justamente se había dicho que se iba a inyectar dinero en el MOPC en su momento para que las obras no paren y generen empleo. Lo que pasa es que generan y han generado una deuda que hay que ver, como creo que son casi 400 millones de dólares. En el caso del MUP, en otras transiciones, hubo mucho conflicto. No, realmente no se hizo esta vivienda, no se hicieron aquellas, es mentira, las cifras bailan. Esto que está ocurriendo ahora, hablábamos también ayer o anteayer por radio, de que haya una transición no solamente a ciertos niveles que era Lea Jiménez y Alderete, sino que está habiendo transiciones en los ministros ya nombrados, que es importantísimo, porque si no tenemos que escuchar, ay, yo no sabía dónde me metía, realmente no conocía, ahora tengo que tener unos meses para arrancar. ¿Realmente estás dimensionando lo que hay? ¿Vas a tener bien claro o vamos a tener que escuchar el día de mañana, Juan Carlos? Realmente esto que está ocurriendo es algo muy bueno para el país, ¿verdad? Se está llevando adelante una transición ordenada, una transición con mucha armonía. En mi caso particular, de hecho al actual ministro ya lo conozco, tuvimos inclusive la posibilidad y la suerte de haber trabajado juntos en el anterior gobierno, el presidente Carter, él siendo presidente del Banco Nacional de Fomento, yo siendo ministro de Agricultura, y he encontrado en él una excelente predisposición y eso me va a facilitar muchísimo para proseguir. La idea es, Luis, audiencia, no parar las cosas que están bien hechas, porque la economía va a verse muy afectada si nosotros realmente se logra o se frena. Y por otro lado, empaparme e interiorizarme para poder avanzar en proyectos nuevos que generen mayor impacto. Así es que realmente estos 2 meses a mí me va a permitir arrancar de muy buena manera. Sabiendo realmente, prácticamente. En un porcentaje muy importante de lo que está pasando. Uno nunca termina de conocer cuando hay una institución grande, pero yo creo que vamos a tener conocimiento de lo más importante y nos va a permitir, reitero, seguir avanzando en la línea de trabajo porque necesitamos una inversión fuerte en infraestructura que implica viviendas, implica ruta, implica saneamiento, en fin, para poder recuperar económicamente al país, que venimos de una situación de pandemia y no solamente el Paraguay, sino a nivel mundial, ¿verdad? Es increíble, pero pasé yo, al menos a nivel personal, una época de estar tan involucrado y haciendo seguimiento en todas las noticias que venía del MUP, primero de Senavitat y luego del MUP, y de repente ha bajado completamente. Sinceramente, hoy por hoy, está mal que lo diga, no tengo ni idea de cómo están ni qué están haciendo. No sé qué pasó, pasaron de tener una presencia constante por un ministro u otro, o todo el día con alguna foto que luego no coincidían cifras y datos con lo que supuestamente alguno mostraba.
pero para mí últimamente no sé en qué estado está el ministerio realmente, en qué vas a encontrar ahí. Bueno, nos estamos interiorizando, como dijo Luis, y aparte de la información, también nuestra intención es comunicar muchísimo a la ciudadanía, ¿verdad? Porque uno de los inconvenientes que estamos observando es la falta de información. Te juro que no lo sé. Porque la gente muchas veces quiere saber cómo puedo yo acceder a un crédito de la vivienda, dónde están los requisitos, cuáles son las entidades financieras que me pueden dar ese crédito o asesorar. Entonces, también queremos ser del Ministerio de la Vivienda un facilitador para el ciudadano que necesite información. Y no solamente información, la posibilidad de acompañarle desde la preparación de su carpeta en donde va a solicitar un crédito, Luis, acercarle la institución financiera e inclusive concretar ese crédito para que esa persona pueda comprar su propia vivienda que ya esté en el mercado o llevar adelante la construcción en base al criterio que ellos tengan. Ese es un eje del sector que está teniendo capacidad de pago. Y está el otro sector que viene históricamente trabajando el ministerio, que es los sectores vulnerables indígenas, a quienes prácticamente el subsidio llega al 95%, que a veces es el 100%, ¿verdad? Depende del sistema de las constructoras, ¿verdad? Entonces, eso, proseguir e incrementar en la medida que se pueda. Y por el otro lado, fortalecer ese sector de la clase media que tiene capacidad de pago. Entonces, si nosotros logramos ambos sectores ampliar, yo creo que, Luis, significativamente vamos a reducir el déficit habitacional y vamos a generar un impacto muy positivo en la economía, porque la inversión en infraestructura, y no es ningún secreto lo que yo lo diga, genera un impacto positivo en cualquier economía del país. Ha sido aplicado en otras situaciones. Así es que a eso estamos apuntando, a eso apunta el gobierno de Santiago Peña a partir del 15 de agosto. En estos días, creo que el viernes arranca, no tiene nada que ver, pero sí me ha hecho acordar, una Expo Maquila en Ciudad del Este, y a veces hablábamos con Karina Daer cuando decíamos, bueno, las empresas maquiladoras, pero dice ella un día, y ahí empecé a dimensionar. Cuando viene una empresa y se instala, todo el entorno, a veces de la industria, cambia, porque se crean la señora de la empanada, la despensa, y realmente ese efecto positivo colateral es enorme. En el caso que ustedes, si pueden llegar a cabo todo y van construyendo, repito lo que dijiste hace un momento, y se viene a construir vivienda, es ya primero material paraguayo, mano de obra paraguaya. Segundo, acondicionar la vivienda. Tendrán que acondicionar la vivienda, entonces crea todo un círculo de movimiento y de dinero que es súper interesante realmente. Una cosa que causó mucho revuelo durante mucho tiempo y hasta ahora lamentablemente se sigue utilizando en forma de ataque, el barrio San Francisco. Sí. ¿Llegaste ahí ya, ministro? Bueno, ya te digo ministro, perdón, Juan Carlos. Tengo conocimiento, Luis, lastimosamente el caso Barrio San Francisco, una de las patas centrales que era la de instalación de una industria que hubiera generado 300, 400 manos de obra, no se llegó a implementar. Hoy, gracias a Dios, se está retomando esa idea de que se instale esta industria. Estarían número más, número menos, creo que 300, 400 personas trabajando, personas que ya están censadas, la información que yo tengo del propio ministro, y si eso se llega a implementar, entonces ahí vamos a generar el arraigo, que es lo que hablamos, y del concepto de la vivienda de una manera integral, en donde el empleo también esté trabajado, porque no es solamente, como decía, hacer una vivienda y le tira ahí. Entonces la gente, al no tener empleo, bueno, lógicamente va a ir saliendo o buscando otras opciones hacia donde existe el empleo real. Así es que el barrio San Francisco es un ejemplo que hay que tomar las experiencias positivas de eso, y si hay situaciones que hay que corregir para una siguiente o varias experiencias similares, entonces hacer los ajustes para que tenga el éxito correspondiente, ¿verdad? Es difícil, claro. En algún momento te estoy hablando como si ya fueras ministro y todavía faltan 2 meses, ¿verdad? Pero de verdad que es muy interesante y es positivo que se esté avanzando, que nos esté esperando, que se esté moviendo ya antes de asumir el cargo. No sé si habrá una zona determinada en la cual tiene que crecer Paraguay, en la cual se va a hacer más centro, a lo mejor más atención. Vos recorriste mucho también, por la campaña y por tu propio trabajo recorriste mucho. ¿Dónde crees que podría hacer más falta
¿Hay alguna zona determinada donde están más olvidados? Bueno, hay estudios ya de la Dirección Estadística en cuanto al déficit habitacional por departamento, en donde principalmente el área metropolitana, capital y central, de hecho está concentrada la mayor cantidad de población del país y está también, por ende, el mayor déficit habitacional. Tenemos que ir pensando técnicamente en base a los datos estadísticos, a lo que nos recomienda cuáles serían las zonas adecuadas, ¿verdad? De poder ir llevando adelante y el tipo de soluciones habitacionales, porque no también en algunos lugares pensar en soluciones verticales, ¿verdad? En departamentos de acuerdo un poco al trabajo que se quiere o el lugar de la gente quiera vivir. Por citarte un ejemplo, Luis, está un proyecto de la recuperación del centro histórico, ¿verdad? Que tengo que empaparme mejor para saber, pero están las nuevas oficinas de gobierno a metros del centro histórico, ¿verdad? Y vemos también que hay muchos edificios abandonados, entonces por ahí podemos conectar la necesidad con la demanda, ¿verdad? Entonces tenemos que ir trabajando en esos términos. La idea en este momento es mostrar un poco la visión que nosotros tenemos de lo que es la vivienda en los términos que hemos hablado, en cuanto a reducir el déficit habitacional y al impacto positivo en la economía y en la generación de empleo. Esa es un poco la visión que tiene hoy el gobierno de Santiago Peña. Te iba a comentar fuera de micrófono, te voy a comentar ahora. Había un proyecto muy lindo, sería bueno si en algún momento podés recuperar, que se llamaba Capital Joven. Era un proyecto de justamente dentro de la restauración del centro, atraer a los jóvenes con trabajo y reacondicionar viviendas que sean asequibles para ellos a nivel de alquiler y que puedan trabajar y darle vida al centro y encima con un trabajo, con los chicos trabajando, estudiando y eso podría cambiar muchísimo todo el entorno de la capital, que había que hablar con la municipalidad. Pero Capital Joven, si te acordás, sí, podrías investigar también. Voy a indagar un poco más, de hecho que también estos trabajos... está involucrada la municipalidad de Asunción, ¿verdad? Y todos los municipios en donde se trabaje, el municipio sí o sí tiene que tener participación. Por eso que en algún momento hemos hablado de la interacción del trabajo entre ministerios, municipios, gobernaciones. Pero ahí todavía no sabemos quién es el MPC, ¿verdad? Hasta ahora no está designada o ¿pero designado, sabes algo vos? No. Eso el presidente lo maneja. Porque depende de quién te toque, es vital. No, pero todo lo que estemos siendo designados por el presidente tenemos que entender que tenemos que trabajar coordinadamente y tenemos que buscar un resultado positivo porque ha sido parte de la campaña del presidente Santiago Peña. Así que nadie puede estar por encima del presidente, ¿verdad? Bueno, las reuniones seguirán, la transición, y mientras tanto vos vas componiendo ya un esquema de trabajo, ¿no te da tiempo de hacer eso? No, sí, ya me estoy interiorizando, voy viendo ya las cosas que se están haciendo. Te repito, es muy importante este proceso de transición y es muy importante la buena predisposición porque ganamos tiempo. Porque como vos decís, si no hiciésemos este proceso, uno arrancaría el 15 de agosto, entre informarte pasa el tiempo y bueno, y necesitamos arrancar rápidamente a partir del 15 de agosto. Tenemos una ciudadanía expectante y ansiosa y con justa razón esperando resultados positivos para que mejore su calidad de vida y que se cumpla lo que ha sido nuestro eslogan de campaña, que vamos a estar mejor. Ojalá sea así por la gente sobre todo, porque es un tema pendiente tan grande todavía el transporte, las rutas, las carreteras, el tiempo que pierde la gente en desplazarse para ir a trabajar porque vive tan lejos de sus sitios de trabajo. Tantas cosas pueden cambiar si se trabaja en equipo, ¿verdad? Y ojalá llegue ese momento. Esa es tu cámara. Si te dirigí a la audiencia, lo que quieras decirle. Yo te agradezco ya tu tiempo. Bueno, agradecerte de vuelta el espacio, Luis. Decirle a la ciudadanía que nos tenga confianza, que tengamos todo fe y que nos apoyemos para lograr el objetivo de tener una gran gestión de gobierno y que la ciudadanía pueda estar mejor a partir del 15 de agosto. Muchas gracias, Luis. Ojalá de verdad trabajen en equipo por el bien de la población y así creo que se va a avanzar mucho más rápido. Gracias, Juan Carlos Baruja. Gracias, Luis. Ahora volvemos. Estamos de vuelta y recibimos al senador Enrique Riera. Buenas noches, senador, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo respetuoso a tu audiencia y a las órdenes de estos dos gentiles entrevistadores. Entrevistadores. Tenemos tantas cosas que hablar, que preguntarte, ¿verdad? Y es un tema tan importante, el Ministerio del Interior, la seguridad nacional. Mira, lo que puedo decir para empezar a desgranar la cosa es contarte
las dos cosas que el presidente me planteó. Lo primero, que me parece una visión interesante. Los políticos tengo que tener alguna visión, algún objetivo, a la tierra prometida. No sabes si se llega o no, pero tenés que tener claro a dónde vas. Y él me dijo, mira, yo tengo en la cabeza, espero que coincidamos, que la ecuación es a mayor seguridad, mayor desarrollo. Lo segundo es, si el Estado no nos da seguridad, no nos sirve. O sea, la razón del Estado es la seguridad. El Estado se creó para crear reglas de convivencia mínimas ciudadanas. Entonces, nuestro problema para llegar al grado de inversión es ofrecer garantías. Pero no solamente me dijo ciudadanas para el problema del brazo largo de la policía, que mucha gente limita la función del Ministerio del Interior a esa actividad, sino también la seguridad jurídica. La seguridad de la tenencia y propiedad de los inmuebles, que es un tema que nosotros lo hablamos mucho en tu programa, ¿verdad? La seguridad y el segundo eje, aparte de la seguridad interna, es la gobernabilidad democrática. Vos tenés que hacer un trabajo interinstitucional, multidisciplinario, cuidar los 8 millones de paraguayos, cuidarme a mí, cuidar los ministros, cuidar las instituciones que funcionen para que nosotros hagamos volar este país. Una cosa que yo soy muy crítico y he sido muy crítico, cuando el gobierno que está actual iba a asumir, dijo que para ese gobierno iba a ser la seguridad primordial. Yo no lo vi, brilló por su ausencia. Es importante lo que estás diciendo, Enrique, como siempre, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde abarca el Ministerio del Interior? ¿Hasta dónde es importante y puede afectar en la economía, inclusive en la seguridad de un país? Bueno, yo creo que los padres constituyentes, cuando diseñaron nuestra Carta Magna, fueron muy claros al decir de que la policía es una institución obediente, no deliberante, jerárquicamente dependiente del brazo político del Ejecutivo, responsable de la seguridad interna. Hasta ahí todo bien. Lo segundo, es el primer decreto que se firma. Entonces, algunos amigos tomándome el pelo me dijo, yo le escuché decir que era el primer ministro, que cambiamos de sistema. No, porque el primero que firma, yo soy el único que firmo mi propio decreto y después tengo que firmar el decreto de Héctor Luis Rubín, o sea, de todos los otros ministros. Bueno, por esa razón es el primer anunciado, por esa razón es el primer designado. Y eso también hace que yo trabaje con mis pares. O sea, fíjate este detalle no menor. Para entendernos, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación, yo tenía que hacer escuelas, yo tenía que repartir mochilas, preocuparme por el almuerzo escolar, capacitar a los docentes, etc. Yo hacía cosas. En este trabajo yo voy a tener que hacer que todos los demás hagan su función para desactivar el problema. Ejemplo concreto, la iluminación de una plaza de seguridad, la urbanización de un asentamiento de seguridad. En esas dos áreas, vos me decís, ¿qué tiene que ver con la plaza? Nada, no tengo que ver, pero si le puedo llamar al intendente, le tengo que llamar al intendente, decirle, acuerda nuestro mapa del delito, ahí hay una zona de conflicto, necesitamos mejorar las condiciones urbanas, generar actividades sociales, culturales, deportivas, hay que ocupar los espacios públicos. Y vos me decís, pero ¿eso qué tiene que ver con la policía? Y nada, en líneas generales es una parte de mi trabajo. La otra parte de mi trabajo es las dos tareas que me dio, porque son promesas electorales. La primera, triplicar los linces. Los linces fueron aplaudidos en el último desfile por su rápida respuesta, por su compromiso, y fueron desinflados al inicio de este gobierno porque venía el gobierno Horacio. Esas tonterías que hacemos los paraguayos y que no nos curamos. Así, un equipo funciona, pues no se cambia. Hacen algunos paraguayos. Bueno, correcto, bien dicho. Entonces, esa es una tarea concreta. ¿Por qué? Porque ya consiguieron lo más difícil del sector público, la credibilidad, la confianza. Vos sentís que un lince está detrás de cada árbol y te sentís seguro, porque viste el tipo comprometido por reacción. Cosa que no pasa, perdón, con la policía ahora. Sí, la policía tiene un gran trabajo de prestigio. Bueno, luego tenemos que hablar de recuperar la credibilidad. Sí. Bueno, y en la segunda tarea, ligada a la primera, es que la propia policía, todavía no tengo números duros, Luis, por eso te voy a deber cuando entre, voy a estar todo el día en contacto con todo el mundo y contigo. Pero números gruesos, redondos, hablamos en Capital y Central de más de 90.000 jóvenes de menos de 25 años adictos a las drogas. Ellos dicen que el 80% de los adictos generan los delitos
que hoy hostigan a la población. Lo que vemos en la tele, el robo del celular, el robo de la mochila, los motochorros, los tortoleros, los que están hostigando a la población. Y la razón es clara, no hace falta que vos y yo seamos unos expertos para entender lo que es un robo planificado de un banco, una caja de caudales, con intercepción, con plano, con inhibidores de señales, todas esas cosas. Este es un robo rapiñero porque necesitan empeñado vender para seguir consumiendo. Entonces el enfoque es salud pública. Si voy a agarrar los 90.000 y cuando la policía los detenga, tener instrucciones que se pudran en la cárcel, como alguna gente quiere, no está resolviendo el problema, porque estos son adictos. Y el doctor Manuel Fresco, que algún día, decía, bueno, lo entreviste, te va a contar cosas que yo desconocía, confieso, que es director del Centro Nacional de Adicciones. Y él dice, mira, Enriquito, o doctor, nos conocemos hace años, ¿verdad? Me dice, yo cuando tenga un micrófono o una cámara, contá esto, porque nadie sabe. La gente cree que todos los drogadictos son irrecuperables o muy difíciles de recuperar y que todos tienen que ser internados. No hay centros de recuperación para 90.000. Pero me dijo esto, la internación es el caso extremo para la desintoxicación y son menos de 30 días. Tenemos infraestructura y podemos mejorarla. Los tratamientos ambulatorios son muy eficaces. Y la ley de salud mental que vos mismo firmaste, confieso que yo esa parte no recordaba, exige a todo el sistema de salud tener un profesional en cada local, sea una USF o sea un hospital de alta Te quiero decir, complejidad. senador, justamente que todo el programa pasado, justamente hablamos de la ley de salud mental. No, estuvo Lilian Samaniego. Y que es otra de las promotoras. son ustedes tres, creo que El director eran. del hospital psiquiátrico también y la directora de la Secretaría de... Pero ¿cómo se me ocurre luego insinuarte algo a un tipo como vos que está informado? Te No, quiero- pero fue te- súper interesante. Bueno, pero es complementario con lo que digo. Exactamente, por eso te quería justo comentar que es complementario lo que estás diciendo y la importancia de trabajar en equipo. Bueno, y ahí, para que vos veas, cuando me decís, bueno, pues yo escuché eso y nunca se hizo. Entonces, el ministro del Interior tiene, obviamente, la fuerza de seguridad interna que tiene que actuar con todo el peso de la ley sobre los traficantes de la muerte, los que producen, los que importan, los que distribuyen. Ahí está la Senat, ahí está la Secretaría Nacional de Inteligencia, ahí está el Ejército, en las Ríos, la Marina, la DINAC y las 1.500 pistas que denunciamos en tu programa clandestina, el puente por donde pasan. Esa es la represión pura y dura. Vos sabés que dijiste algo que me llama mucho la atención y que siempre me gustó. Por un lado, el tema de que yo estaba cuestionando por qué un ministro de Educación tiene que ser de albañil, constructor, tiene que estar preocupando de eso y le saca del foco de lo que es la propia educación. Bueno, pero al decir vos que creo que siempre fue mucho más eficiente cuando hay una cabeza que es la que está controlando el trabajo de los demás y no tiene que estar haciendo un trabajo directo de campo que le desenfoca, es mi punto de vista, creo que puede ser más producente que estar ahí en el campo como se le exige. Ay, ¿por qué no hiciste esta escuela en el caso del ministro? ¿Por qué no construiste aquello? ¿No? Bueno, es muy importante eso, el trabajo en equipo, la salud mental, el Ministerio del Interior. Entonces, si podemos ir separando ciertas cosas, te voy a pedir. Todos estos días nosotros estamos hablando en radio y criticando el abandono que creemos que tiene la policía. Y dentro de todo lo que estamos hablando del abandono de la policía, el otro día nos hicimos eco de esa incautación que hubo en Tacumbú. Y hablamos con el ministro de Justicia y nos llamó la atención que yo no había caído. Dice, imagínase el sueldo que cobra un funcionario en la cárcel, que es de 2.700.000 guaraníes, y tiene que estar trabajando con personas que son narcotraficantes, que mueven millones y millones. No es justificar, pero ¿cómo no se van a confundir? ¿Cómo no van a...? Bueno, en el tema de la policía lo mismo poníamos, tienen sueldos ínfimos, no tienen a veces combustible, no tienen dónde ir, te dicen, pero ¿cómo si la propia comisaría o el comisario tal es el que está metido y está trabajando? ¿Qué tendríamos que tener para llegar a lo que es la policía chilena, por ejemplo? Muy buen dato, muy buen punto. En este momento estamos discutiendo el proyecto de reforma y modernización de la Policía Nacional. Estamos en el artículo 50, son 270, vamos a seguir el martes que viene. Y esa ley hace reformas estructurales muy importantes. Primero, algo que creo que es clave, la meritocracia pura y dura. Ya no ascenderán las claques, los amigos, los correlí, los recomendados de los líderes regionales, sino aquellos que puedan demostrar sus virtudes, sus valores, de acuerdo a un sistema abierto y controlado para la promoción de los oficiales a sus máximos cargos. Segundo, en la misma línea de la exigencia que van a tener, porque esto está
patrocinado y copiado del modelo más exitoso que conocemos hoy, que es la policía colombiana, que vimos cómo trabajó con la Fiscalía y con el Poder Judicial en el dramático caso de Marcelo Pecci. Sí. Todos vimos cómo reaccionaron, los detuvieron, mostraron las pruebas, los condenaron, hoy están condenados y han pasado meses, un año. De todos modos, entonces, primera lectura, el Estado no es solo el Ministerio del Interior y la Policía con su brazo largo, el Estado es la Fiscalía, el Estado es el Poder Judicial. ¿Y quién habla en nombre del Ejecutivo de un Estado? Obviamente voy a trabajar con el Ministro de Justicia por lo de las cárceles. Las cárceles tienen, además del problema que señalaste, el 80% de los que están presos están procesados, no condenados. Sí. Bueno, entonces hay una morosidad judicial. Claro, no tiene, por ejemplo, implementada una ley que yo también firmé, las tobilleras. Sí. Que vemos todas las películas. Siempre cuestionamos por qué no se pone en marcha. José, falta de voluntad política o falta de presupuesto, que es lo mismo, ¿verdad? Pero hay que ocuparse de los problemas y hay que resolverlos. La gente no quiere más escuchar excusas, Luis. Resultado. Entonces, volviendo al tema de la policía, yo también creo que hay un déficit de cantidad. En la época de Euclides, que es amigo, y de ustedes también creo por los años que nos conocemos, sí. Euclides me dijo una vez, y hoy tuve la oportunidad de hablar con algunos oficiales, que estamos hablando de 27.000 efectivos, que es que nosotros necesitamos 60.000 en Paraguay, en proporción a la población que tenemos. Pero cuando decimos 27.000, ahí hay que restar los que están en puestos administrativos. Y después hay que restarle a los días aunque cumplan 12 horas de trabajo, realmente en la calle no hay más de 7 u 8.000 para cuidar 8 millones y sin los medios. Están a culatazos sin balas en términos salariales, en términos de infraestructura, en términos de tecnología, que hoy ya está aprobada. O sea, las cámaras, los reconocimientos faciales, los chips de los documentos para que no se falsifiquen, todo eso cuesta plata. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que el presidente tiene una visión, como dije al inicio del programa, que la inversión en seguridad es desarrollo, entonces la inversión es rentable. O sea, si nosotros no invertimos en seguridad y no hay una percepción, aparte de números que bajan en la ciudadanía, no hay forma de traer inversiones. Eso es lo que confunde, que lo ve como un gasto y no una inversión. Ahí está la gran confusión. Él tiene clarito, él cree, y más, algunos números dicen que por cada $1 que vos inviertas en seguridad, $4 se invierte del sector privado en inversión, y la inversión en desarrollo es fuente de trabajo. Él prometió 500.000 puestos de trabajo. ¿De dónde va a salir esa explosión económica y social para si es que no hay seguridad? ¿Quién va a traer su plata y su familia a este país bendito de Dios si no tenemos seguridad? Y esto implica que vos tenés que tener una rápida respuesta. Por eso es que hay que trabajar científicamente, técnicamente. Yo tengo decisión política nomás, pero yo tengo que tener un mapa del delito y saber dónde hay contrabando, dónde hay crimen organizado, dónde hay droga, dónde hay robo bagatelario. Senador, varios ejemplos. Nombraste ahora el contrabando y hablamos mucho nosotros con las industrias. Hace poco, lo cuento muchas veces porque me encantó el viaje, fuimos invitados a algunos periodistas por la CAPRO, la Cámara Paraguaya de Oleaginosas del Paraguay. Sí. Ellos hacían mucho hincapié cuando fue la pandemia tan dura, la cuarentena total, que estaba todo cerrado, cómo sus industrias vendieron mucho más aceite procesado, cómo todo ese trabajo, todo más. Y eso al final genera empleo, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que por comprar de contrabando se ahorra dinero y no se da cuenta que realmente esto está ocasionando que las empresas no tengan que contratar más personal. Y bueno, es todo un círculo vicioso. El contrabando es una pérdida enorme para el país y hasta ahora nunca se soluciona. Siempre te dicen que hay tentáculos, que hay brazos, que por algo no se da, que por algo no se avanza. No, yo creo que ahí hay que empezar a hablar de algo que es muy delicado, que es la integridad de las fuerzas de seguridad o del Estado. Porque vos y yo hemos visto, y todos creo, a mí me mostraron en el Senado, ¿verdad? Una pantalla grande en blanco y negro, 45 camiones llenos de mercadería pasando por la Armada en Sajonia. Nada. No pasó nada. Bueno, integridad. O sea, cuando hay muchas veces que las fuerzas policiales hacen un esfuerzo, detienen a un maleante, le entregan a la fiscalía, empiezan las chicanas y
15 días después lo largan, entonces obviamente la puta. Como si fuera fácil, lo era. Por eso es que yo voy a tener la facultad, sin traficar influencia, ni meterme en campo ajeno, pero trabajar con la Fiscalía y con el Poder Judicial y decirle, nosotros somos el Estado. Yo voy a hacer una parte del trabajo, pero ustedes tienen que hacer la suya. Y si no hacemos así, como el caso colombiano que mencioné, que es un buen ejemplo, no tenemos posibilidades. Porque te voy a decir algo más que ya puede ser una visión un poco apocalíptica, pero yo creo, sinceramente, Luis, ya que peinamos canas, que estos 5 años, si no generamos esperanza y resultados, dentro de 5 años tenemos un payo o 5 payos o el que sea, porque el equipo excluido de la democracia va a patear el tablero y nadie nos va a salvar. Claro, ahí entra, ¿cosa querías decir algo? No, estaba un poco por lo que estabas hablando, Enrique, lo que comentaba el actual ministro del Interior, las cifras de los presupuestos, que decía que la policía, por ejemplo, el 80 y algo % se va en sueldos. Sí, señor, me dijo ayer. 350 funcionarios, creo, si no entendí mal, tiene el Ministerio del Interior. Y encima son sueldos de porquería, lo de la policía, pero no son policías. Para la responsabilidad que tiene son sueldos malos, bajísimos. Claro, pero son funcionarios del Ministerio del Interior que la mayoría hace trabajo, comentabas antes, trabajo administrativo. O sea, eso es aparte de la policía. O sea, sí, señor. Hay un tema presupuestario que él decía esta mañana, el doble no sería suficiente. El triple o el cuádruple no sé. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, ahí tenemos una ventaja. Tenemos un presidente electo que fue ministro de Hacienda. Y cuando yo trabajaba con él, de mi visión de ministro de Educación, él no me decía cuánto necesita, qué quería hacer. Él quería que yo fije el objetivo. Él le decía, yo necesito enviar 1000 docentes rurales a Europa. Ah, fantástico. Voy a hacer el número y te voy a decir. Después me llamaba, me decía, esto sale una fortuna, pero te voy a conseguir la plata. Después le decía, quiero arreglar 1000 escuelas que se están cayendo. Después le decía, necesitamos aumentar el salario docente. ¿Y por qué? Me dijo. Y porque hay una ley que tiene 17 años que exige el salario básico profesional. No por la cara de los perros del color. Tiene que haber una carrera docente. Tiene que haber capacitación y entonces, ¿cuántos son ustedes? 80.000, hija, puta, tu familia es grande, me dice. Voy a hacer número y te llamo. Y me llama y me escupe la cifra. Para hacer lo que vos querés, necesitamos tantos millones de dólares. No hay plata para eso. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y por qué no hacemos cuotas? Le dije yo, en 4 años. 16% cada año, automáticamente, hasta llegar al piso. Porque esa es una ley que no se cumple. Entonces me dice él, pero si nosotros no vamos, y esto se va a firmar con el Estado paraguayo. Tiene que cumplir. ¿Y qué vamos a ganar con esto? No va a haber más huelgas, no va a haber movilizaciones, porque esta es una historia todos los años. Hablando de eso, un tema delicado contigo, el tema de las huelgas. Sí. Bueno, no sé si es delicado porque lo tiene claro. Claro, lo tenés claro. Claro, no, pero tengo claro y te voy a responder porque sí. el clásico, ¿verdad? La gente cree que yo le voy a romper la cabeza al primero que dice yo me voy a manifestar. Y esto tiene una respuesta constitucional y una operativa. La constitucional es muy básica. Todo el mundo, todos los paraguayos y extranjeros que habitamos esta hermosa tierra tenemos el derecho a protestar, a reclamar, a manifestarnos. Es más, el artículo 40 dice literalmente todos los paraguayos tenemos el legítimo derecho de reclamar a la autoridad. O sea, vos me puedes reclamar a mí lo que quieras. Yo no me puedo enojar. Bueno, y por el otro lado, los que no reclaman tienen el legítimo derecho de trabajar, de moverse libremente por todo el país. Bueno, entonces hay una colisión de derechos del mismo rango. ¿Cómo se resuelve esto? Los abogados verseros te dirán, vaya a la corte a discutir. No hay tiempo, la ruta se va a hacer dentro de 2 días. Y yo tengo mi hija grave y tengo que llevar a un especialista en Asunción y a mí me importa un sábado el problema de los camioneros. Bueno, ahí empieza a funcionar el interés general sobre el particular. Pero cuando yo te escuché por radio, Héctor Luis, diciendo, y sí, lamentablemente esta fue la opinión del líder de los camioneros, que en 48 horas sí no son escuchados, bloquearán todos los camiones y paralizarán el país. Yo al escuchar eso, voy a llamar por teléfono a tu productora y le voy a decir, pásame el teléfono con quien habló Luis. 10 minutos después le voy a llamar a ese cristiano. Le decía, hermano, te acabo de escuchar en Radio Ñandutí. O se animan a venir acá, yo les espero esta tarde, no sé dónde están, o me voy donde ustedes quieran. Bajo un monte, bajo un puente, en un cachapé, en el camión. No tengo problema. Quiero saber qué reclaman. No quiero llegar al extremo. Y si me dicen lo que me plantean es razonable, me voy a convertir en el primer mensajero, no son el primer ministro, y voy a llevarle al presidente, mira, esta es la situación. Son 300, tienen posibilidad de hacer tal cosa. Vas a ser mediador también entonces. Pero voy a ser mediador y desactivador. Y después él me dirá, mira, esto no podemos poner ahora, pero sí podemos hacer un plan y dentro de 6 meses resolverlo.
Por ejemplo, ahora ellos se quejan de la inseguridad en el puente y en la ruta. Bueno, vos le podés decir, mira, vamos a resolver esto. O viajan con un policía, o ponemos cámaras, o le seguimos con drones, o armamos convoy, patrullera adelante, patrullera atrás. Alguna solución va a haber, pero no bloqueen el camino porque tu derecho llega hasta donde empieza el mío. Bueno, y no se puede resolver los problemas por lo más legítimo que sea tu reclamo. Y esa es la teoría de las tarjetas en el fútbol, Luis. Entonces, vos verás, y con esto acabo, yo pretendo ser un referee que cobre bien. Y cuando mejor cobra no se lo siente. Nunca escuché el silbato. La pelota no sale de la cancha y el juego fluye. Ese es mi trabajo. Entonces, cuando vos, el referee le advierte a los jugadores, entonces, Luis, si entras fuerte te voy a sacar una amarilla. Vos te cuidas. Si pateas fuerte te saco la amarilla. Y si te volvés loco y pegas al jugador te saco la roja. Pero es la última opción en la ratio. Pero el ministro tiene que ser proactivo y escuchar los problemas y resolverlos desde el poder, lo que puede resolver lo que sea legítimo. Bueno, y último, aplicar la ley. Con esto termino, sí, te prometo. Porque yo no quiero, Luis, que le tenga miedo ni al presidente, ni al ministro, ni a la policía. Quiero que le tenga miedo a la ley. Respeto irrestricto a la ley. Vos sabés que lamentablemente voló el tiempo y sí, yo sé. Vamos a tener que hacer por vamos capítulo. A hacer otro. Voy a hacer una miniserie, habrá que hacer contigo una miniserie. Hay tantas cosas que hablar, lo que es urgente, lo que es importante, sí, el tema de trabajar con las municipalidades, de las gobernaciones. El tema de la seguridad privada, que hoy se trató en senadores también. Sí, se está regulando, se está intentando regular eso. Vos te voy a decir esa es una anécdota para que veas lo serio. Una de las razones que también saltó ahora por razones obvias de la tragedia de Coabolaño es por la falta de control de los guardias privados que cerraron las puertas, sí, porque creían que se escapaba la gente sin pagar la cuenta. Un bombero chileno me dijo, mira, desde el fondo del supermercado hasta las puertas en 12 segundos llega. Si las puertas estaban abiertas se salvaba un montón de gente. Pero si las puertas están cerradas, no hay medida de seguridad que funcione. Fíjate si no es importante. Dos cosas te quiero decir, no tenemos casi tiempo. El sicariato, hace mucho tiempo, muchos 3, 4 años, nos dijo López Perito ya en el programa de radio, el sicariato está llegando a Asunción. Sí. Esta mañana estaba escuchando el Monumental y me quedé impresionado, estaban hablando con Santi, una persona del Mercado 4, absolutamente desesperada por la cantidad de drogas, los clanes que hay, amenazas, habían denunciado un robo, la persona que robó, que habían denunciado, estaba en la cárcel, pero ahora supuestamente unos sicarios de parte de esa persona le perseguían al tipo que fueron a buscarle, al que denunció. No me diga. Decía que nadie le hacía caso. De verdad que esto está llegando a la cantidad de clanes y cosas por la falta de mano dura, no sé cómo llamarle, o la falta de atención. Entonces, ¿qué es lo urgente e importante para vos, senador, como ministro? ¿Qué es lo que va a arrancar? Y ya para terminar eso. Bueno, las dos cosas que me encargó el presidente son muy claras. Lo primero es triplicar los linces y lo segundo es combatir el microtráfico de las drogas en Capital y Central, que es donde se genera el 80% de los delitos por este problema, enfocando 3 áreas. La parte represiva, la parte médica, salud pública, y la tercera pata es la preventiva, entrar a todos los colegios, a todos los cursos de todo el país, enseñando qué es la droga, los efectos del crack, pero no solo a ellos, a la comunidad educativa. Los padres no saben qué hacer con sus hijos. Te puedo preguntar rápido si estás a favor o no de la mochila, revisión de mochilas. Hacer monumentos y se hacen en una escala reducida y no genera ni la trascendencia ni el impacto para la gente. Y los monumentos tienen que contar algo también y en este caso se está dando de una forma muy linda y mágica. Y en realidad es una inversión, ¿no? Lo que se hace también porque genera turismo, que genera puestos de trabajo, que genera más movimiento en esas zonas, con lo cual hay más visibilidad de personas y hay menos, los delincuentes tienen menos oportunidades. Hay más movimiento en la zona. Claro, hay más movimiento, hay más... Claro, genera un control social también de la gente que se empieza a apropiar del espacio público. Y sí, porque realmente vos visitás cualquier otra ciudad del mundo y está llena de monumentos, con iluminados, cuidados, con artistas, presumiendo de artistas. Nosotros no tenemos grandes monumentos que nos hayan dejado de herencia anteriormente, ¿verdad? Qué raro eso, Juanpi. ¿Por qué no tenemos grandes esculturas, grandes, no sé, esas plazas que visitas en otros países y están llenas de figuras, con fuentes? ¿Qué pasó? Claro, siempre se tuvo el espacio público en segundo plano. ¿Verdad que sí? Y ahora se está ganando protagonismo porque la gente ya tiene otro tipo de vida y va buscando ese ocio sano de expandirse y de utilizar los lugares que tenemos.
La costanera de Asunción está contribuyendo muchísimo, así como otras costaneras que están en otras ciudades. ¿Hay Y para escultura mí- en otras costaneras? ¿Cómo? ¿Hay esculturas de otros artistas? ¿Tenés idea en otras costaneras? Sí, creo que hay obras, pero también, o sea, yo por ejemplo lo que vi, en Encarnación se realizó un Roque González de Santa Cruz, creo, y no sé qué otra obra más. Pero Se inauguró hace poco, es verdad. sí, en el acceso casi de la ciudad, en Ciudad del Este también se pueden realizar obras, o sea, en todas las ciudades están como abiertas para realizar obras de gran formato y sobre todo que al ver un monumento como este a la gente le da ideas o se anima también, porque eso pasa con el arte. La gente a veces le explica una idea, pero hasta no ver, no hay forma que entienda. Y también toda la ayuda así de ustedes también con la prensa, cómo se difundió, generó un impacto tan positivo que a mucha gente le está abriendo la cabeza para animarse a empezar a plantearse que se pueden realizar obras de este tipo y lo que genera, lo que vos mencionabas, el tema del turismo, el tema de que la gente se apropia de la obra, que se quita una foto, que está nombrando la ciudad a través del arte, o sea, genera un montón de impactos positivos que eso se va sumando y bueno, uno no puede ya dimensionar qué alcance tiene. Y cambia el skyline de la ciudad. Por ejemplo, hay ciudades que tú le ves en su marca país, digamos, en su marketing del país, pues la silueta de tal, no sé, estoy acordando, ¿cómo se dice? La Estatua de la Libertad o las torres que hay en Madrid, estas torres que son así, son iconos, o íconos, no sé cómo se dice, íconos de las ciudades. Esto puede ser parte del perfil de cuando alguien piensa en Asunción. Seguro que tiene que meter la escultura del arpa, al lado de la catedral, al lado... ¿Sabes estos perfiles de la ciudad que se hacen para publicidad? Sí, y es algo muy grato, porque la verdad que hicimos con muchísimo amor y trabajando muy duro también con todo el equipo de trabajo. Y la parte como vos estás mencionando, que la gente se va apropiando o que la ciudad va promoviendo como una imagen, eso se va dando gracias a la escala también. Y claro, el logro para mí grande fue que me permitieron realizar una escultura, que es una creación mía de esta metáfora lírica, como que va desplegando las alas y que cobra vuelo como todos nuestros músicos y artistas que trascienden internacionalmente, que no se llega a una figuración completa. Y para mí eso es algo genial, porque la gente completa la obra y todo el mundo tiene una percepción diferente. Muchísima gente buena onda, hay gente también que te hace los comentarios negativos, pero todo suma. Todo realmente suma. No sé si te vas a hacer todo la escala musical, o sea, todo la... ¿Vas a hacer luego una guitarra? Y guitarra. Yo estoy abierto a hacer toda la orquesta, ¿verdad? Pero siempre tratando de darle el toque personal y de tratar de manejar desde una idea que uno pueda empezar a volar la cabeza, ¿verdad? Hombre, muy reciente. No por el tamaño, sino es la obra que más te gusta como obra, como desarrollo, porque has hecho muchísimas. Has hecho obras para premios, para edificios, para 20.000 cosas has hecho. Pero esta donde se encontré, ya te digo, no por el tamaño y la grandiosidad, sino... Sí. ¿Qué lugar ocupa en su corazón? ¿Querés saber o qué? A mí me llena de orgullo y siempre menciono como equipo de trabajo porque se logró de esa manera. Uno, porque soy acá de Asunción, ¿verdad? Amante de la música y que me permitan rendirle un homenaje también a un héroe civil y que nos representa a todos los músicos. Y es como que yo no dimensionaba la repercusión y cómo la gente iba a reaccionar con todo lo que está pasando en las redes y los medios que están mostrando. O sea, creo que estaba re emocionado de hacer porque iba a hacer algo en homenaje a los músicos, pero la gente me está haciendo saber que es lo más grande que hice hasta ahora. O sea, porque a mí también me tocó mucho lo que dice Nelly Coabolaño, la paloma Nelly Coabolaño, pero ahí era un tema muy delicado, muy sensible, y ¿verdad? que era dando esperanza y también rendí un homenaje a los fallecidos. Pero en este caso, tanta gente va a la costanera y ahora todo el tiempo me mandan fotos que se quitan y todo, o sea, es como que generó una energía linda. Y te abrió otras puertas, abrió otros horizontes, porque a veces el arte es para un determinado círculo, ¿verdad? Claro. No todo el mundo
todavía descubrió la belleza del arte y esto le va a acercar al arte. Así Eso es lo mismo, que y yo eso es creo. lo lindo del espacio público y que pueda tener, por eso también que esté en la costanera de Asunción es un escaparate y sobre todo que a partir de que está ahí ya no me pertenece la obra, para la gente y eso es lo más lindo, porque ahora que yo paso miro y me da gusto ver porque es una creación mía, pero lo que me gusta es que la gente se adueñó ya de la obra. Juan, sí, Pero pregunte. te pregunto, ¿no? Sí, no está bien. Eres profesor. Enseño escultura en el Enseñas Instituto escultura en Bellas Superior de Bellas Artes. Artes y enseño grabado también. ¿Y qué edad tienen tus alumnos, más o menos? 18, 20 y después hay más grandes. ¿Y qué te dicen ellos cuando ven que su profe ha hecho esa intervención? La verdad que casi lagrimé porque cuando fui a la clase me recibieron todos aplaudiendo y fue muy, muy emotivo y sobre todo que pueda algo que yo hice le pueda estimular a ellos a querer seguir con el arte. O sea, muchas veces hace falta tener como ejemplos, no yo como persona, sino que pueden pasar este tipo de obras que se pueden concretar, que eso les sirva de estímulo a los demás para poder seguir soñando todos juntos de tener espacios públicos que dé más gusto estar y trabajar en conjunto también desde lo público y privado. O sea, se suman muchas cosas. Ayer nos dijo alguien que saldrá dentro de poco en un programa, en otro programa nuestro, dijo, qué lindo sería que algún día te dejen de preguntar, ¿podés vivir del arte? Sí, y vos sabés que es un tema porque sí se lucha, pero yo siempre luché con cariño. O sea, y la verdad que mucha gente me hizo alusión a que estaban contentos por mi perseverancia. Y eso digo así públicamente porque es como un mensaje a toda la gente también que hay que perseverar, porque uno tiene que ir encontrando la forma de poder generar su proyecto también y de concretarlo. Hay muchísimos artistas nuevos también, muchas formas nuevas en el arte. Gracias a Dios, hay tantas construcciones de edificios, yo sé, donde la gente está entendiendo que incorporar el arte de nuestros artistas paraguayos en sus casas, en sus diseños, está bien y queda lindo y quedan originales, ¿verdad? Claro, y te genera otra energía. Yo siempre siempre digo, cuando te preguntan qué obra puedo adquirir o cuál puedo comprar, ¿verdad? Yo siempre le digo la que le haga sentir bien o que le guste por determinado motivo, porque vos tenés la obra y vas a tener siempre viéndolo. O sea, es conectarte con la obra. Lo más lindo que hay cuando alguien se conecta con tu obra y adquiere la obra porque quiere tener, es como algo que necesita. A mí me pasa, lo puedo decir en primera persona. Yo tengo 2 obras de Juanpi y están en un sitio que para mí está de paso, siempre las veo. Ayer la estaba limpiando, justamente le estaba sacando ayer el polvito. A mí me llenan de energía, es raro eso, ¿verdad? Como algo te transmite y te llega, no hay un porqué. Claro, y es esa conexión también desde la serie de lo que uno quiere transmitir, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, volviendo a lo que también vos me preguntabas, esa energía tiene el monumento del arpa, que hay como un montón de cosas positivas que queríamos transmitir y rindiendo homenaje otra vez a tanta gente que está luchando con su música y trascendiendo y que cobra vuelo con ello, ¿verdad? Juanpi, el tiempo voló. Te agradezco muchísimo tu visita. Yo creo que esto ojalá se siga repitiendo y vaya abriendo puertas para que no necesitemos ir a sitios cerrados para ver maravillosas obras de arte. Última pregunta. Seguro que en tu cabeza, porque tú tienes muchísimos proyectos a la vez, lo poco que te conozco de las entrevistas y eso, ¿dónde es el próximo o dónde te gustaría que estuviera tu próximo gran monumento? Ahora hay algo concreto que la semana que viene se inaugura en Paraguarí, que es un monumento por la batalla de Cerro Porteño y que trabajé ahí con la Secretaría de Cultura del Congreso. Y mi exposición también es el sábado 17. Este fin de semana, ¿no? Este fin de semana, dentro de la noche de la galería, en Viedma Arte, tengo una exposición individual de esculturas y estoy trabajando con otros municipios también ya en ideas que esperemos poder ya avisar que se están haciendo. Wow, qué lindo. Este fin de le estoy cortando todo el rato, como he salido solo... A ver, en este programa estoy participando contigo en la entrevista porque llegué tarde. Este fin de semana es la noche de las galerías y hay un recorrido de buses por toda Asunción que te lleva de una galería a otra. Dentro de esas galerías está
donde está tu Sí, exposición. creo que son 13 galerías organizadas GAPA y es muy linda la experiencia porque mucha gente hace ese recorrido en buses y tiene la posibilidad de recorrer todas las galerías. Y ahí en Viedma le vamos a estar esperando para brindar también, así que es una opción. Es una buena opción. Gracias, Juanpi. Gracias a ustedes. Enhorabuena otra vez. Ahora volvemos. Gracias. Vamos a dar paso a José Antonio que nos va a dar unos consejos. José. Sí, atención, atención, KQP Urba trae un nuevo lanzamiento, Fracción La Serena 2, que tiene todo lo que buscas. Está ubicado en el barrio San Felipe, a pocos metros de la ruta Pirayú-KQP y de la ruta número 2, zona totalmente poblada, situada junto al Club 1 de Enero. Alrededor cuenta con comisaría, hospital, terminal de ómnibus, escuelas y comercios. El lote que elijas lo tienes a cuotas corridas sin reajustes, posesión inmediata a sola firma, ideales para casa quinta, para vivienda o inversión. Encontrá el plan ideal para tus objetivos y paga tu primera cuota con Urba. Comunícate ahora con un asesor de forma gratuita al *8722 o también lo puedes hacer vía WhatsApp al 021 20 46 46. Aprovecha porque invertir en tierra es el mejor ahorro. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Ya que hablamos de desarrollo, vamos a hablar ahora todo lo que se puede comprar a través de Internet, el desarrollo, las novedades, la tecnología, Shopping China. Internet, compras vía Internet. Shopping China es la mayor tienda de importados del país y ahora tiene su versión digital. Si tienes un celular, compu o tablet, estés donde estés, ya tienes acceso a más de 50.000 productos. Puedes ingresar en la página www.shoppingchina.com.pi y buscar todo lo que necesitas. Ahí tienes todas las categorías con todos los productos que precises, los añadís al carrito, seleccionas la forma de pago, el envío y listo, ya lo tienes. Hacen envíos a todo el Paraguay, a todo el territorio nacional, estés donde estés. Shopping China, la mayor tienda online de importados del país, a tan solo un clic. Saben que está llegando una de las fechas que más me gusta. ¿Por qué? Porque amo la comida en general. Así que voy a hablarles, que va a hablar José Antonio, mejor dicho, de una de las fiestas que son más lindas para mí, que son las fiestas de San Juan. ¿Dónde en este caso, José? Las fiestas de San Juan que son... Pero este es un San Juan muy especial que podemos celebrar a orillas del lago Upacaray. San Juan de la Munia de San Bernardino, segunda edición. Un San Juan a lo misma. Discúlpeme si lo pronuncio mal. No, perfecto, lo intentás al menos. Rescatando tradiciones y cultura. ¿Cuándo va a ser? El viernes 23 y sábado 24 de junio en la playa de la Rotonda. Qué lindo va a estar Un eso. lujo es eso. A las 17 horas, a partir de las 17 horas habrá juegos tradicionales, comidas típicas que yo sé que le gustan a alguien. Rico. Voy a ver si pronuncio bien. Cambá, guaycurú, toro candil, pelota tatá, ibirasire, yeyupi. ¿Cómo? Me apuntan los compañeros. Gordo taburay, mala visión, cacique. Para te metes en un... Me metí en un jardín que... Van a hacer un Judas Kai de vos al final. No, perdónenme, lo hago con la mejor intención. Claro que lo sí. importante es que vayan a San Bernardino el viernes 23, sábado 24 de junio, a partir de las 5 de la tarde. Van a tener de todo. Por cierto, el toro candil es una persona, no es el toro, No, claro. el toro real. Bueno, gracias, José. Vamos a un corte. Bueno, este jueves voló, como todos los jueves. Interesantísimo todos los temas. José, ¿a quién le agradecemos? Como siempre agradecemos a Complot por vestirnos todas las semanas con camisa y jeans. Camisa y jean. También quiero invitarles este domingo fantástico Únicos y gracias por el Único de la semana pasada también, que nos dan siempre mucha audiencia. Gracias por seguirnos en el salón. El jueves que viene les vemos y terminamos con música. ¿Con quién? Porque siempre en inglés. Y luego... One Republic, Counting Stars. Wow, perfecto English. Hasta el jueves. Gracias, equipo.